Buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy lo que quería hacer era una reconstrucción basándonos desde el 2017 hasta la actual fecha, ¿eh? Y analizar por qué vivimos peor, y qué parte tiene de culpa este gobierno. Porque a veces, pues, muchos políticos usan sus técnicas de crítica destructiva y luego no tienen razón en todo lo que están diciendo. Entonces vamos a analizar un poquito lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Sabemos que nos vamos a dejar cosas porque no son vídeos extensos, pero quería hacer un vídeo breve, ¿eh? Y analizar un poco lo que más trascendencia ha tenido. Bueno, empezamos. Todos sabemos que en el 2020 vino el COVID y el COVID tuvo consecuencias. COVID pues tuvo una paralización de la economía y luego pues respecto a eso se necesitó una reactivación y aparte España pues sufrió una bajada de ingresos enorme debido a que no pudimos recibir todo el turismo que estamos acostumbrados. Y encima pues ya sabemos también esa tendencia que tenemos de que cada vez tenemos más turismo, ¿no? Y esto, pues, al fin y al cabo, una persona que no entienda lo que estoy diciendo dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el COVID con esto? Pues mira, aquí podemos ver en datos macro que España siempre tiene una tendencia, desde unos años a otros, menos cuando estuvo mandando, pues, Aznar y luego los primeros 4 años de Zapatero, seguía siempre creciendo la deuda pública, pero el porcentaje respecto al crecimiento que tenía el PIB de España pues era inferior, entonces el porcentaje bajaba. Hasta que en el 2010, 2007 conseguimos un 35,70 que estaba muy bien, ¿eh? Pero vemos que luego pues tuvimos una crisis muy grave y luego pues respecto en los 4 últimos años o 3 últimos años de Zapatero más los 7 años o algo así de Rajoy, pues hubo un incremento muy bestia. Luego ya empezamos una estabilización, y llegamos hasta el 97, casi 98, y luego vemos como otra vez la raya tira hacia arriba y esto es debido al COVID. Y estamos hablando de una subida pues muy bestia, ¿eh? Estamos hablando de un 22% y eso pues sumándole toda la paralización de la economía. Aquí, por ejemplo, podemos ver como en el 2020 teníamos 1.346.000 millones y luego pues en muy poco tiempo sumamos ya 160.000 millones. Y este año, pues en el 2023 también se sumó. Es que en cosa de 3 años subió la deuda pública más de 230.000 millones. Esto es muchísimo, es muchísimo. Y para quien no lo entienda, esto al final lo único que hace es meter más dinero en la economía a circular y que la gente tenga más poder adquisitivo, quien lo tenga, por supuesto, y eso pues hace que la misma moneda se devalúe, ¿no? Porque cuando una moneda fluye mucho, lo que pasa es que se devalúa. Por eso la estupidez esa que cuando dicen, no, va todo mal, repartamos dinero. Sí, bueno, repartir dinero es pues imprimir billete y al final lo único que haces es generar inflación. Porque cuando algo abunda, pues al final lo que se hace es intentar absorberlo lo antes posible, ¿no? ¿Y cómo se absorbe lo antes posible? Pues subiendo los precios. Y esto es lo que se le llama generar inflación, ¿eh? Luego hay otra cosa que también ha tenido muchísima influencia y ha sido la guerra de Ucrania. Otra cosa que tampoco tiene ningún tipo de culpa al gobierno, porque sabemos todos que Rusia, al tener toda esa cantidad de sanciones, pues en tema de materias primas es un país que pesa muchísimo, pero muchísimo. Y en España pues lo pudimos ver todos como incluso la gasolina y el diésel superaron los 2 euros, una auténtica barbaridad. No estamos acostumbrados los españoles y eso pues también repercutió en la inflación y
y en la subida de muchas cosas que ya no han vuelto a bajar, porque hay comida y hay muchas cosas que estaban en el mercado y ya no han vuelto a bajar. Está claro que cuando hablamos de inflación en España no tiene nada que ver pues como un país fallido como puede ser Argentina o como puede ser Venezuela, ¿no? La situación es completamente diferente. Aquí cuando las inflaciones pues ya suben un 10% o algo más, pues la verdad es que lo vemos ya una locura. Allí pues es muchísimo más, ¿no? Allí incluso pues tiene muchas dificultades para poder comer bien cada día. ¿eh? Y Rusia pues sabemos todos que tiene aluminio, tiene petróleo, tiene gas, bueno, una cantidad de recursos naturales que encima pues teníamos conexión directa, ¿no? Y ha habido varios problemas. Además, pues ya sabemos todos que el norte de Europa pues tuvo un sufrimiento y un miedo a no poder calentarse durante la época invernal, ¿no? Entonces la situación era realmente grave. Y aquí pues podemos ver como la gráfica de la inflación, ¿no? Cómo se disparó hasta un 8,4 y luego pues ya esta tendencia bajista, que más o menos España pues al fin y al cabo pues tiene una media de un 2% que es lo normal, ¿eh? Que eso siempre se juega también con intentar gastar un poco más y eso pues hace que también se vaya devaluando la deuda española, ese porcentaje, ¿no? Es, es porque también la misma economía española pues devalúa su deuda, ¿no? Y devalúa su dinero, ¿eh? Su dinero me refiero al dinero que se debe, pero deberíamos también ser un poquito más serios y formales en la parte monetaria, ¿no? Porque la verdad es que para mí tenemos una deuda demasiado disparada y deberíamos bajarla del 90% como está haciendo actualmente Portugal, que ya es un país que para la Comisión Europea, para la Unión Europea, empieza a ser un país más serio y formal, ¿no? Que los países del sur, como pueden ser pues España, Grecia, Italia y Francia, ¿no? Como que no son todos los serios que deberían ser con sus cuentas, ¿no? Y luego vamos a atacar un poco pues lo que ha hecho sobre todo que la gente viva peor en España. ¿eh? Y una de las cosas que ha hecho el gobierno peor ha sido la gestión del tema de las viviendas. Eh, Está claro que cuando al final acabas mandando con un partido de extrema izquierda como es Podemos, como es Sumar, pues si no tienes una mano fuerte con el tema de la vivienda y proteges a quien mete viviendas en el mercado del alquiler, que en este caso son los propietarios, pues los precios se disparan, ¿no? Y la gestión pues ha sido lamentable. Aparte, pues hemos visto en Cataluña regulaciones que lo único que va a hacer es reducir muchísimo más el mercado. Es un error tras otro. Yo creo que esto es más culpa de los socios del gobierno del PSOE que del mismo PSOE, ¿no? Porque al final, pues, tienes que llegar a acuerdos, pero son medidas populistas que suenan bien de cara a la galería, pero no son nada efectivas. Al fin y al cabo, lo único que hacen es perjudicar a la gente, aunque ellos no se den cuenta, porque tristemente, pues en España hay mucho analfabetismo financiero y no entienden cómo va la economía, ni la oferta, ni la demanda, ni la deuda, ni saben absolutamente nada. ¿eh? Y bajar los precios no se puede. Lo que se puede hacer es intentar igualar, pues, la oferta y la demanda. Y, por supuesto, que se olviden absolutamente todos de que vayan a tener alquileres baratos y asequibles en poblaciones importantes como pueden ser, pues, las más nombradas, ¿no? Que es Madrid y Barcelona. Esto es algo que la gente, pues, tiene que tener en cuenta, que vivir allí es un privilegio y que no van a poder todos permitirse vivir allí. Lo siento mucho, pero yo creo que algunos jóvenes pues deberían tenerlo en cuenta y empezar a ahorrar. Depende pues la proyección que vayan a tener, ¿no? en su parte laboral, porque bueno, aunque tampoco sabes nunca dónde vas a trabajar ni lo que vas a ganar, aún así lo que quiere decir es que hay que ahorrar y que hay que poder comprar una vivienda en cercanías de las poblaciones grandes y si luego el día de mañana te va muy bien, pues la vendes y te compras una vivienda en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y luego para finalizar, pues quería enseñar esta imagen de un taller
Y yo creo que es algo que muchísima gente está sufriendo, ¿no? Como, pues, vamos a llevar nuestro vehículo y la verdad es que tardan muchísimo en arreglar. A veces incluso algunos talleres pues no tienen suficientes trabajadores y me da la sensación que no se está haciendo una buena gestión respecto al tema del automóvil. Y esto pues al final perjudica a muchísimas personas, aunque parezca que no todo el mundo pues tiene vehículo, pero muchos sí, ¿no? Y muchos se desplazan. Y muchos llevan el coche al taller y saben que pues al día siguiente no lo van a tener arreglado y se tienen que buscar la vida para poder ir a trabajar. Y esto pues repercute varias cosas, ¿no? Y una de las cosas pues directa o indirectamente, porque al final es directa, es el tema de las pensiones, ¿no? Han habido subidas en las cotizaciones de los autónomos, si tú contratas a un trabajador han subido la cuota de la seguridad social, entonces muchos tienen miedo de contratar, ¿no? De no poder llegar. Y luego hay otro problema. Vemos que de cara a X años, pues se está, digamos, haciendo un cambio de generacional en el tema del vehículo y muchos talleres no van a estar preparados para poder gestionar y a reparar esos vehículos. Entonces, ni se van a abrir más talleres y muchos tampoco van a contratar absolutamente a nadie porque no saben cuánto tiempo van a poder mantener a ese trabajador y si el día de mañana lo tienen que indemnizar porque les baja la faena, si van a poder pues permitirse pagar su despido, ¿no? Y yo creo que esto se debería de hablar, se debería de gestionar porque al final el mismo vehículo puede ser un objeto de ocio, pero también es una herramienta de trabajo. Y la verdad es que muchísimas personas estamos sufriendo llevar el coche al taller y que tarden muchísimo, muchísimo. Aparte del tema del mecánico, también hay una falta de profesionales escandalosa. Y si de verdad tenéis un problema en una vivienda, pues podéis prepararos. Porque como no seáis algo manitas o tal, pues os tocará esperar muchísimo para poder hacer esa reparación. ¿Eh? Y yo creo que ese servicio tan efectivo, tan eficiente que teníamos antes, pues se ha perdido, ¿no? Y lógicamente, pues con esto también podemos añadir, con el tema de las pensiones que se está comiendo los presupuestos, una bajada de atención en la sanidad, en los hospitales, en los ambulatorios, la situación es terrible, es terrible. Y vamos a peor, además se están disparando los seguros médicos. Y la verdad es que estamos viviendo peor. Y aquí ya estos puntos, estas cosas que he tocado al final, ya es culpa directa del gobierno porque igual lo que tienes que hacer es buscar más ese equilibrio, ¿eh? Reducir más las pensiones y intentar pues que la gente más o menos viva bien. Porque la verdad es que si los servicios, aunque sea pagando, no los tenemos un verdadero problema. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.